Jesucristo. ¿Cuál es el propósito? ¿O cuál es ese propósito en su muerte que como cristianos estamos llamados a anunciar a través de la celebración de la Santa Cena y a través de nuestra diaria manera de vivir? Bueno, el origen de esa razón se encuentra, hermanos, en uno de los atributos de Dios. Un atributo que ya hemos estudiado en las clases de escuela dominical como parte de nuestro estudio sobre las verdades esenciales de la fe cristiana. Ese atributo es su justicia. Dios es un Dios justo, perfectamente justo, que exige justicia de sus criaturas. Ese Dios justo ha establecido un día en el que va a juzgar a todas sus criaturas por lo que hayamos hecho en esta vida. Y el parámetro para ese juicio será su perfecta justicia. Ese es el problema, hermanos. Vamos a ser juzgados por un Dios perfectamente justo en base a su perfecta justicia, y resulta que nosotros no somos justos. Ese es el problema. Vamos a ser juzgados por un Dios justo en base a su justicia, en base a la justicia que Él demanda de sus criaturas, pero nosotros no tenemos lo que se necesita para ser absueltos en este juicio que Dios hará, porque ningún ser humano es justo. El error fatal de muchas personas es creer que nuestra propia justicia será suficiente para afrontar el juicio de Dios. Es decir, nosotros pensamos así, hermanos, es cierto, yo no soy perfecto, yo tengo defectos, pero no le hago mal a nadie. Yo ayudo al que me pide ayuda, yo me porto lo mejor que puedo portarme. Así que, aunque no soy perfecto, pues cuando yo llegue delante de Dios, lo que he hecho de bueno va a ser suficiente para que Dios me otorgue su perdón y la entrada al reino celestial. Así pensamos, porque además existe ese mito universal de que como Dios es amor, Dios no puede castigar a nadie. Error, craso error, gran error. Si usted piensa que porque somos lo mejor que podemos ser, no hay de qué preocuparse cuando nos enfrentemos al juicio de Dios, hermano, con todo el amor que le tengo, déjeme decirle que está equivocado. Porque Dios exige una justicia perfecta para dejarnos entrar al cielo y librarnos de la condenación eterna. Una justicia perfecta. Solo tenemos dos opciones como seres humanos. O la tenemos nosotros o la hallamos en alguien más. Y resulta que nosotros no la tenemos. ¿O sí? Yo no me siento, ya no digamos perfectamente justo, hermanos. No me siento medianamente justo. Yo no sé usted. Pero yo creo que si me presentara delante de Dios el día que Él me llame y me juzgue y tuviera que responder por mí, Dios me condenaría. Ahí es donde entra Jesucristo. Ahí es donde entra nuestro precioso Salvador. Ahí es donde entra nuestro campeón, nuestro verdadero campeón, que hizo por nosotros lo que era necesario hacer y que ya hemos dicho en veces anteriores, pero que no nos cansamos de decir. Jesucristo hizo lo que tenía que hacerse. Vivió una vida de perfecta obediencia a Dios. Ningún otro ser humano, hermanos, lo ha hecho. Solamente Jesús cumplió al pie de la letra los 33 años de su vida con la ley de Dios. Y entonces, como cumplió con la ley de Dios, ganó para él la bendición que Dios prometió
para quien le obedeciera. En el libro de Deuteronomio, cuando se presentan las bendiciones y las maldiciones, queda muy claro cuál es el parámetro de una y de otro. Si obedecemos la ley de Dios, obtenemos bendición. Si desobedecemos, somos malditos por parte de Dios. Está muy claro. Jesucristo cumplió con la ley de Dios, merecía la bendición de Dios. Pero en vez de quedarse con esa bendición que había ganado a pulso, aceptó voluntariamente llevar en su persona la maldición que Dios había sentenciado para quien le desobedeciera. Es decir, para ustedes y para mí. Porque yo quisiera que levantara la mano si hay alguien en esta tarde, porque a lo mejor estoy equivocado. Por eso quiero que me diga si hay alguien aquí que haya cumplido perfectamente con la ley de Dios. No nos vamos más. No le voy a pedir si la cumplió un año. Levante su mano si desde que se levantó ahorita usted ha cumplido con la ley de Dios. ¿No? ¿Qué nos merecemos entonces, hermanos? Y sin ser, no quiero ser trágico, no quiero ser escandaloso, pero es una realidad. Es una realidad bíblica que desobedece a Dios tiene una consecuencia eterna, que es vivir alejado por Dios por la eternidad en el infierno. Jesucristo obedeció, Jesucristo merecía la bendición, pero en vez de eso, Él se hizo maldición por nosotros. Sufrió la muerte más vergonzosa que se podía sufrir en la antigüedad, la muerte de cruz. Y ganó para nosotros la justicia con la que podemos presentarnos delante de Dios y ser absueltos el día del juicio y reinar para siempre en los cielos con Jesucristo. Eso es lo que hizo Jesucristo. Eso es lo que recordamos cada vez que celebramos la Santa Comunión. ¿Por qué es digno de recordarse? ¿Por qué es digno de que recordemos cada que venimos a la mesa del Señor su muerte? Porque resulta que ese sacrificio que hizo Jesucristo por usted y por mí fue aceptado por Dios. El sacrificio de Cristo cumplió satisfactoriamente la justicia de Dios. Y Él se dio por pagado en la ofensa que usted y yo le hacemos cada día. Es decir, Jesucristo pagó el precio que usted y yo debimos haber pagado por nuestros pecados. Y la muestra de que Él aceptó ese sacrificio de Cristo fue que lo resucitó corporalmente, físicamente de entre los muertos. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y le dio además la potestad de dar vida eterna a todo aquel que crea que Él murió para darnos vida. Por eso es importante que recordemos la muerte del Señor, hermanos. Porque ese sacrificio fue el pago que Dios aceptó por el pecado suyo y el pecado mío. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer cuando nos presentemos delante de Dios y nos exija justicia perfecta para dejarnos entrar al cielo? Lo que tenemos que hacer es decirle: Señor, yo por mí no puedo. Soy demasiado malo para merecer siquiera que me mires. Pero he confiado en Jesucristo. Sé que Él murió para que yo no tenga que morir. Yo recibí la salvación que Él me ofreció. Le entregué mi vida. Le serví a partir de que supe el sacrificio que había hecho por mí.
no encuentro otra razón. La buena noticia es que no se necesita otra razón. Dios no nos pide más, hermanos. Dios no nos pide que nos sepamos la Biblia al derecho y al revés. Dios no nos pide que hagamos sacrificios, porque Jesucristo hizo ya el único sacrificio aceptable delante de Él. Lo único que nos pide es que confiemos en que Él hizo lo que hizo por amor a usted y a mí. Entregó su vida por usted y por mí, para podernos regalar la justicia con que podamos presentarnos el día que usted y yo vayamos a ser juzgados por Dios. De ese tamaño es el amor de Dios y de su único Hijo Jesucristo. ¿Qué ganamos? ¿Qué provecho tenemos en ser declarados justos delante de Dios? Lo que ganamos es que ser declarados justos hará toda la diferencia en el juicio que Dios hará a la humanidad. Toda la diferencia. Y la respuesta específica a esta pregunta, ¿qué ganamos?, está implícita en la misma instrucción que la